Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3. Estamos ya llegando a la última semana. Bueno, la última semana en cuanto a contenidos, porque hay que recordar que la cuarta semana es una semana de integración en donde lo que hemos visto durante las 3 primeras semanas las vamos a integrar en diferentes actividades. Una de ellas es el proyecto integrador, el cual, pues como todos sabemos, representa el 30% de la calificación final. Otro es el foro de integración y un cuestionario de autoevaluación. Entonces son 3 actividades que nos permiten integrar lo que hemos aprendido durante estas 3 primeras semanas, demostrar las habilidades y los conocimientos que hemos logrado y que nos han permitido lograr con un mejor nivel los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados que son las metas que debemos lograr en cada uno de los módulos. Y por supuesto, en este módulo número 13 tenemos aprendizajes esperados. Hemos ido conociendo a lo largo de cada una de las sesiones aquellos aprendizajes esperados que debemos lograr. Me parece que no son tan complejos en la medida que aprendamos a utilizar y que desarrollemos habilidades tecnológicas, que aprendamos a reflexionar y analizar e identificar relaciones, lo que sucede cuando estamos ante un problema de economía o de dinámica de la población. Es importante analizar los resultados que obtenemos de nuestra información. A ver, nomás permítanme aquí, veo que alguien está por ahí. Ok, pues yo creo que íbamos a ser pocos porque según tengo entendido, la plataforma ha estado fallando y muchos de ustedes, pues ya que va a empezar la sesión, ingresan a la plataforma y le dan clic a la liga, pues a la liga de la invitación del módulo. Veo por ahí una manita levantada. A ver, Basilia, ¿nos querías comentar Buenas algo? noches. Sí, Hola, muy buenas buenas noches, noches. ¿Cómo tardes. Bueno, estás? sí, allá. Bien, ya un poco mejor tranquila porque ya me cambiaron el módem del internet. Pero eso le iba a comentar de que igual yo también tuve que ahí, de hecho le mandé un correo vía, creo, me parece que es por parte de la plataforma, pero en Gmail, diciéndole que pues no deja acceder la plataforma. De hecho, una Ah, compañera también me mandó un mensaje, no sé cómo fue que le hice, pero yo pude integrarme. sí, sí está fallando, está fallando. Bueno, tuvimos una intermitencia el día de hoy y hemos tenido una, me parece que el día lunes tuvimos también otra. Y yo quiero que esto lo tomen en consideración como una experiencia. ¿A qué me refiero? A que, pues ya ven que la plataforma puede fallar en cualquier momento. Imagínense que estamos el día domingo y que falle y no hemos entregado nuestras actividades, pues nos pone un dilema, ¿no? Porque pues tendríamos que dedicarle un tiempo adicional el día lunes o el día martes. Es decir, deberíamos utilizar el tiempo que le debemos dedicar a otra semana atendiendo las semanas que quedaron pendientes, ¿no? Las actividades que quedaron pendientes de una semana anterior. Entonces, pues hay que usar esto como experiencia para que no nos pase que el día domingo, pues ya ven que puede fallar. Falló el día lunes, hoy hay una intermitencia en el servicio, no vaya a ser la de malas que el día domingo nos vuelva a fallar. Entonces, tomen esto como algo previsorio, es decir, mejor anticípense para evitar que el día domingo entreguemos las actividades y en la medida de lo posible hagamos el esfuerzo por entregar viernes o sábado para que no nos vayan a ocurrir estos inconvenientes. Eso es lo ideal, pero sí ha estado fallando, pero pues esperemos que se restablezca en el transcurso de la noche. Afortunadamente, pues los ingenieros y los que se encargan de la plataforma, cuando esto sucede, pues casi a la brevedad se ponen a trabajar para lograr restablecerlo. Pero pues mientras, si nosotros teníamos pensado trabajar el día de hoy, pues lo tenemos que postergar un poquito. También esto nos sirve porque, por ejemplo, podemos de alguna forma, una vez que inicia la semana, bajar las instrucciones de las actividades, ¿no? Y elaborarlas fuera de línea, únicamente pues teniendo lo que son las instrucciones y alguna información que nos pueda ser de utilidad, ¿no?
estrategias que uno va desarrollando a lo largo de estas experiencias que vamos teniendo. Omar, ¿os querías comentar algo, Omar? Bueno, Basilia, en lo que Omar se Pues anima. sí, ok. Yo sí, de hecho, una compañera me está preguntando, no sé cómo enviar el link para que se agregue. La verdad, no sé qué fue lo que le moví para poderme integrar. Solo le estuve moviendo acá en la computadora, me metí a lo que ya había visto anteriormente, pero no sé cómo integrar, mandarle el link a la compañera para que se integre. Bueno, O le puedo proporcionar el nombre para que usted la integre. sí, no hay ningún problema. Sí, le voy a colocar aquí la liga en el chat Ah, ok, por si perfecto. alguien les pregunta. Ok. A ver, nomás permítanme. Deje abro, bueno, voy a abrir mi aplicación, voy a apagar mi micrófono. Sí, 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 no hay ningún problema. Mm, Esa es la liga. La pueden copiar totalmente y la pueden compartir. Bueno, pues en la medida que vamos resolviendo esto, vamos a dar inicio con este espacio abierto para el aprendizaje de la tercera semana. Ajá. Basilia, si quieres comentar algo. No, quedó mi manita arriba. Igual ya le comparto la liga a la compañera para que se integre. Muchas gracias, muy amable. ¿Ya? Ok, bueno, eh, el propósito que persigue esta sesión, pues, es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Esta semana, como lo hemos estado haciendo a lo largo de las otras semanas y de los otros espacios abiertos, estamos trabajando con algún aprendizaje esperado particularmente. En este vamos a trabajar con uno que se llama o que dice conocer criterios para elegir la mejor opción al realizar una inversión. Cuando uno analiza algunas situaciones económicas en cuanto al crédito, el ahorro, la inversión, si ustedes se han dado cuenta, muchas ocasiones tenemos que desarrollar operaciones matemáticas para determinar algún resultado y que este resultado nos sirva para comparar con otras opciones. Muchas veces este tiene que ser el procedimiento, pero hay otras ocasiones en las que a través de diferentes criterios o de considerar algunos aspectos, si ustedes tuvieron la oportunidad de leer lo que es el CAT, y de concluir cómo el CAT puede ayudarnos a elegir la mejor opción cuando uno compra crédito, también podemos hacer esto mismo, es decir, identificar algún criterio que nos ayude a invertir. ¿Qué es lo que debemos tomar en consideración sin necesidad de realizar las operaciones matemáticas? ¿No? Esto se denomina un criterio. Antes de realizar algunas operaciones, pues necesitamos establecer o discriminar aquellas opciones que definitivamente no son redituables o que no nos van a dar el rendimiento que nosotros deseamos, ¿no? Para ello debemos identificarnos y debemos fijarnos en algunos aspectos que, o en aquella información que nos ayuda a elegir algunas opciones, ¿no? Y ya basado en el hecho de que podamos identificar varias opciones, pues entonces, si aún no tenemos claridad, procederíamos a hacer un cálculo matemático.
Pero bueno, vamos a trabajar con este aprendizaje esperado, que es el de conocer criterios. ¿Qué es lo que debo considerar para elegir la mejor opción al invertir? Hay muchos aspectos que nos van a permitir elegir la mejor opción en cuanto al rendimiento que debemos obtener, pero aquí vamos a trabajar únicamente con dos. Para lograr esto, vamos a realizar en conjunto algunas actividades que les permitan a ustedes fortalecer las habilidades y los conocimientos. Una de las habilidades que me parece que todavía podemos fortalecer es el de desarrollar habilidades digitales. He notado que todavía nos cuesta un poco de trabajo utilizar la hoja de cálculo. Hay que recordar que en el modelo educativo que nos encontramos, que es un modelo virtual, hacemos uso de algunas herramientas como la hoja de cálculo, como el procesador de texto, como las diapositivas o las presentaciones electrónicas, editores de imágenes, editores de audio, editores de video, simuladores. Esta semana vamos a utilizar un simulador de inversión, todo con el objetivo de ampliar ese conocimiento que tenemos en cuanto a las habilidades digitales, es decir, que cada día podamos usar más herramientas eh, digitales como las que les he mencionado. Entonces, yo les invito a que hagamos un esfuerzo en cuanto al manejo de la hoja de cálculo. Van a ver que no es difícil. Aparentemente es muy compleja, pero no lo es, ya que empecemos a desarrollar algunas operaciones básicas, a sumar, a restar, a multiplicar. Vemos que nos ayuda para poder desarrollar las operaciones y no cometer algunos errores, porque desafortunadamente cuando lo transcribimos en una hoja de procesador de texto, podemos cometer algunos errores, ¿no? Entonces, en la hoja de cálculo estos errores se minimizan. No quiere decir que no los vamos a cometer, pero eh, se cometen menos. Entonces, esta es una de las habilidades que vamos desarrollando en el transcurso de de este módulo número 13. Y conocimientos. Hemos tratado de identificar lo que es un crédito, una inversión y la siguiente semana lo que es un ahorro. Son tres aspectos diferentes de la economía, tres aspectos que tienen diferentes objetivos, que se miden de forma distinta y que se interpretan de forma diferente. Eso no significa que no se puedan integrar los tres, es decir, cada uno, si bien persiguen objetivos diferentes, sí se pueden integrar, ¿no? Para poder hacer una inversión, pues hay que tener un ahorro. Para poder adquirir un producto a crédito, pues necesitamos evaluar la situación financiera en que nos encontramos para saber si vamos a poder pagar ese compromiso que estamos adquiriendo, y para ello es necesario conocer nuestro nivel de ahorro. Entonces, son conceptos que se integran perfectamente, pero hay que identificar cada uno de ellos, ¿no? Y saber cómo funcionan. Si no sabemos cómo funcionan, va a ser muy difícil que nosotros podamos identificar qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Cómo podemos obtener un mejor rendimiento en cuanto a la inversión, cómo podemos obtener una mejor compra a crédito para pagar menos interés, o cómo incrementar nuestro ahorro. Si no conocemos cómo funciona, va a ser muy difícil que nosotros identifiquemos cómo lo podemos hacer. Y por supuesto, reflexionar sobre las áreas de oportunidad. Esta parte es importante. Yo trato de describirle en la retroalimentación aquellas partes que me parecen importantes. Hasta ahorita una de las que hemos tenido, que es con una, una mayor cantidad, es el hecho de que nos cuesta trabajo interpretar los resultados. Preferimos buscar una respuesta en la red y copiarla y pegarla, que hacer el esfuerzo de interpretar, ¿no? Quizás por el miedo, por el temor de que me vaya a salir mal, que no lo pueda interpretar, pero les aseguro que es mejor hacerlo, independientemente del resultado, porque el hecho de que lo estemos intentando, en algún momento vamos a obtener una mejoría. A lo mejor después de 4, de 5 actividades, ya empezamos a desarrollar nuestras conclusiones de una forma más clara, de una forma más directa. Obviamente es un proceso que no es inmediato, eh, es un proceso que vamos desarrollando a través de la práctica. Entonces, yo prefiero que lo elaboren a que busquen una respuesta en la red y que la presenten como algo propio, ¿no? Traten
de redactar con sus propias palabras. Identifiquen algunas ideas, identifiquen, por ejemplo, la importancia que tiene la tasa de interés en el crédito o el plazo o el precio. En el caso de la inversión, ¿qué elemento de la inversión es el que me da el rendimiento? ¿Qué importancia también tiene el plazo o el monto que voy a invertir? ¿Cómo lo comparo? Una inversión bancaria con una inversión no bancaria. Son aspectos que uno va desarrollando durante las actividades, ¿no? Entonces, eh, esa parte es importante y me parece que es una de las áreas de oportunidad que aún tenemos varios de nosotros. Y por supuesto, lograr un aprendizaje significativo. Esto quiere decir que lo vinculemos con las actividades que desarrollamos. Y no es muy difícil porque el ahorro es algo con lo que estamos trabajando todos los días de nuestra vida, siempre procurando ahorrar, tratando de hacer algo que me permita mejorar mi ahorro o tratando en el caso de las compras a crédito, pues hoy son muy comunes porque muchas de las tiendas con las que nosotros adquirimos tienen esta opción. Lo importante es saber cómo funciona el crédito, cuánto se va a pagar al final, cómo lo voy a medir, cómo esto puede impactar en mis finanzas. Entonces, ese es lograr el aprendizaje significativo. Yo estoy seguro que han tenido alguna experiencia con alguno de estos temas. Pues las recomendaciones en cuanto a las reglas de comunicación virtual, escriban su nombre completo, utilicen el gesto levantar la mano para señalar que desean participar, dudas claras y puntuales, producto de que han leído los recursos, que han leído las instrucciones, que han tenido oportunidad de leer la rúbrica de evaluación. Recuerden que nosotros como asesores virtuales basamos nuestra calificación en la rúbrica de evaluación. Sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual y al ingresar, por favor, pongan en silencio su micrófono. Muy bien. Estos son los aprendizajes esperados. Describe los procesos matemáticos. Hacía una analogía en la sesión anterior en cuanto a cómo realizábamos los cálculos matemáticos cuando estábamos en una educación presencial, ¿no? Nos pedían inclusive una libreta de cuadros y nos colocaban un problema y nosotros en esa libreta de cuadros desarrollábamos las operaciones. Es decir, del problema que nos daban, extraíamos los datos que nos iban a ser de utilidad. Identificábamos el modelo matemático que nos iba a servir para responder y desarrollábamos las operaciones necesarias. Sumábamos, restábamos, multiplicábamos. En ese cuaderno de cuadros colocábamos todas las operaciones matemáticas y necesarias para llegar al resultado. Y una vez que teníamos el resultado, ese resultado es el que nos servía para responder a lo que nos estaban preguntando. Es un proceso, no sé si ustedes lo recuerdan, que utilizamos en la primaria, posteriormente en la secundaria, pero era un proceso, ¿no? Donde identificábamos planteamiento, los datos que íbamos a utilizar, el modelo que nos iba a servir y desarrollábamos todas las operaciones, ¿no? Eso es lo que se pretende con este aprendizaje esperado, que nosotros desarrollemos todas las operaciones, que las coloquemos, no que las expliquemos. Al final de cuentas es un módulo de matemáticas y nosotros debemos demostrar ser capaces de desarrollar las operaciones necesarias para poder llegar a un resultado. Entonces, eh, hoy en día, pues en este modelo educativo no existen los cuadernos de cuadro, pero sí existen las hojas de cálculo, sí existen los procesadores de texto y juntos se pueden integrar para desarrollar una actividad. Esa parte es trascendental, ¿no? Porque hay actividades que nos piden en un procesador de texto, pero perfectamente le podemos integrar una hoja de cálculo para describir todo lo que voy a hacer o demostrar la forma en que llega al resultado a través de diferentes operaciones matemáticas. Este aprendizaje esperado es con el que vamos a trabajar hoy, el que dice establece criterios, es decir, que yo identifico qué aspectos de la inversión me van a permitir elegir la mejor opción, cuáles aspectos son, ¿no? Y hay algunos, unos más importantes que otros, pero al final de cuentas todos son un criterio que me van a ayudar a identificar la mejor opción, ¿no? En cuanto a la compra a crédito o en cuanto a la inversión o en cuanto al ahorro. Es decir, algo que me ayude a determinar que esto que estoy eligiendo es
lo mejor que puedo elegir. Y proponer conclusiones, fíjense, proponer conclusiones, es decir, que una vez que yo analice los resultados, sea capaz de concluir qué es lo que está pasando en el ejercicio que se me está planteando. No, no tengo que buscar nada porque el ejercicio que me están proponiendo, ahí es donde debo identificar, ahí es donde debo concluir qué es lo que pasó conforme a los resultados, conforme al procedimiento, qué fue lo que pasó. Con esas conclusiones yo voy a ser capaz de desarrollar estrategias. Al final de cuentas, como lo vimos en la primera sesión que les pregunté, ¿cuál es la diferencia entre un proceso social y un fenómeno natural? Y muchos dijeron, en el proceso social se pueden modificar las circunstancias por la mano del hombre. Es decir, la mano del hombre es importante porque puede modificar lo que va a pasar, el resultado. Mientras que en el fenómeno natural, ahí sí, no podemos mover nada. Un ciclón siempre será un ciclón y no se puede hacer nada por evitar que pegue en un determinado lugar o que disminuya el impacto con el que va a llegar, ¿no? La intensidad con la que va a llegar. No podemos hacer nada, solo prevenirnos. Mientras que en los procesos sociales, como es la economía, sí podemos eh, guiar las circunstancias. Entonces, para eso diseñamos estrategias, para modificar esas circunstancias y que nos permitan mejorar nuestra economía. No sé si hay alguna duda en cuanto a los aprendizajes, algo que tenga que ver con sus retroalimentaciones. Así es, Uciel, no funciona la plataforma, y es lo que hablábamos hace un momentito, pero qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Bueno, no hay dudas. La idea de explicarles estos aprendizajes esperados es que ustedes, pues, si van a desarrollar alguna operación, recuerden, hay que colocar todos los procedimientos matemáticos, las operaciones matemáticas. En algunos casos, tienen que identificar a través del criterio cuáles son las mejores opciones y proponer conclusiones y diseñar estrategias, ¿no? Para modificar las situaciones que se les están presentando. No me gusta este resultado, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Es un proceso social y la mano del hombre puede cambiar el resultado a través de estas estrategias que voy a diseñar. Recuerden, ¿de qué forma interactúan ustedes con la economía? A través del crédito. Como lo vimos en el espacio abierto anterior, el crédito, uno de los elementos importantes y principales es la tasa de interés. Al final de cuentas, la tasa de interés es lo que modifica el monto que pagaremos al final, ¿no? Dependiendo la tasa de interés, es el monto que vamos a pagar al final. Mientras más alta sea esta tasa de interés, mayor será el monto que vamos a pagar al final. Pero no solo existe este elemento, también existe el plazo y también existe el precio. Si nosotros jugamos con la fórmula matemática para medir el interés, podemos ahí poner un plazo diferente, misma tasa de interés, mismo precio y coloquémosle plazos diferentes y van a ver cómo cambia el monto de interés que vamos a pagar. Lo mismo con el precio. Podemos dejar la tasa de interés y el plazo siempre iguales y modificar el monto y van a ver que cambia el monto a pagar. Entonces, son conclusiones a las que vamos llegando. Vamos viendo cómo estos tres elementos, particularmente la tasa de interés, pero también los otros dos son importantes, modifican el monto que vamos a pagar al final. El crédito puede ser bancario o puede ser no bancario. Y también existe un criterio que, digámosle, nuevo, porque alguien un día se dio cuenta que cuando adquiría un crédito bancario, la tasa de interés no le representaba un criterio para poder elegir la mejor opción, porque además de la tasa de interés, el banco te cobraba un seguro, te cobraba una comisión y varias otras otros costos asociados al crédito. Entonces, a veces el interés era poco, pero todos estos cobros incrementaban el costo que iba a pagar al final. Y alguien dijo, bueno, vamos a sumar todos esos costos a la tasa de interés. Y nació lo que es el costo anual total, ¿no?
este indicador que suma lo que es la tasa de interés más todos los costos asociados y se volvió un elemento importante para comparar ya no la tasa de interés, porque la tasa de interés es solo un elemento, sino el costo anual total. Hoy vamos a ver lo que es una inversión. Una inversión puede ser bancaria, como la del ejemplo que vamos a presentar, pero también puede ser en bienes inmuebles o en bienes muebles. A ver, un ejemplo. ¿Qué bien inmueble? ¿En qué bien inmueble podemos invertir? Un bien inmueble. Lucero, Por ejemplo, la casa. una casa. Basilia dice bienes raíces. Claro que sí. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto sería una inversión? Basilia. Porque, bueno, siempre ha existido el que cuando alguien forma una familia o quiere independizarse, lo primero que uno busca es una casa. Es- Ajá. entonces es lo que tiene más posibilidades de mm, incrementar ganancias, generar, pues, o poder generar un ahorro para en algún momento llegar a alcanzar el margen del costo o así cosas. Ajá, muy bien, me gustó la parte que dijiste, generar una ganancia. La inversión es eso, generar una ganancia. Aquí también Ingrid dice una casa porque sube su valor. Omar, adelante. Em, bueno, también podría ser un carro también, ¿no? Sí puede ser un carro, pero estamos hablando de bienes inmuebles. El carro ya pasa a otro concepto, que es este. En general, muy bien, ¿no? Al final de cuentas, lo que buscamos cuando invertimos, ¿qué es? Ganar. Y como alguien dijo por ahí, si compramos una casa, esperamos que la casa incremente su valor con el tiempo. Pero también puede ser en bienes muebles, como dijiste, Omar, un carro. También podemos invertir un carro. Lucero, Bueno, yo creo que con el carro, con el paso del tiempo va disminuyendo su valor. muy bien. O sea, entonces sería una buena inversión. No, yo creo que no. A ver quién está de acuerdo con Lucero o quién no está de acuerdo. Bueno, yo levanté mi mano, pero no sé si me toca. Bueno, ya Claro, hablé. claro. Es que no. Este, ok, yo estoy 50% en contra y 50% a favor. ¿Por qué? Porque hay carros, bueno, a lo que nosotros aquí en la familia nos dedicamos, pues tenemos taller mecánico, ¿verdad? Entonces, no, lo que he aprendido base a esto es de que hay carros que son viejitos, pero ya modificados tienen un valor extra. Entonces Ah, es mucho más el valor que tienen modificados que el original. muy bien, O, puede o sea ser, que fíjate. aumenta su valor. Pero hay que Eh, invertirle, ¿no? O sea, compramos el carro y sí. también le invertimos en la modificación y lo podemos Pues sí. vender un poquito más. De hecho, bueno, en base a la experiencia que he tenido, sí es una buena inversión eso, porque pues igual, o sea, am, aquí se maneja, aquí donde en Baja California, se maneja mucho lo que es carreras y arrancones, ¿no? Creo que viene siendo lo mismo. Ah, choques y todo eso. Entonces, sí manejan lo que es comprar un carro viejo que te lo dan en 2,000, 3,000 pesos, máximo 5,000. Y ya lo modificas que te viene saliendo en 10,000 pesos, pero vamos de que si lo vendes más adelante lo puedes vender en 15, 20,000 pesos, dependiendo el modelo y las modificaciones que el carro tenga. Esto te estoy hablando en pesos, independientemente porque pues también acá se manejan dólares, ¿verdad? Ajá. Pero, este, pues me voy a lo básico, a lo que, ah,
México pueda, o cómo le puedo decir. Pagar. Ajá, sí, o sea, es algo lo más accesible. Muy bien, sí, en efecto. De hecho, inclusive, no sé si ustedes, bueno, alguien tuvo la oportunidad de ver, me parece que había una serie, en- estaba en una de estas plataformas de streaming, en donde una persona se dedicaba a comprar autos así, pues los modificaba y luego los vendía a un mayor precio. Esa era su inversión, comprar autos, modificarlos y venderlos. No recuerdo ahorita el nombre de la serie, pero hay un montón ahí que más o menos tratan sobre lo mismo. Entonces, si vemos, a lo que yo voy, si vemos la diferencia entre únicamente comprar un carro para usarlo normalmente y comprar un carro con otro objetivo, no de usarlo, sino con modificarlo, como dijo Lucero, y venderlo más caro de que me costó comprarlo y modificarlo. Porque en el primero, pues obviamente lo compré y lo voy a usar, el carro se va a devaluar, lógicamente, y al final de cuentas voy a terminar vendiéndolo por un monto menor al que lo compré. ¿Esa es una buena inversión? No. No. La ¿Cómo? otra es en la que yo compro un carro, lo modifico y luego lo vendo por un mayor valor. Es decir, todo el costo le agrego una utilidad y lo vendo. ¿Esa es una inversión? Sí, dependiendo el tipo de carro que sea. Exacto, pero al final de cuentas lo que yo busco es ganar. En el primero no gano, fue una mala inversión, y en el segundo sí gano. Ese es el objetivo, ganar, ¿no? Pues sí, en el segundo sí, o sea, independientemente del tipo, o sea, sí vale mucho el tipo de carro, pero sí es como que mm, un carro modificado, independientemente de la marca, el modelo o lo que integra todo eso, sí tiene un margen de ganancia cuando es modificado. Si no es modificado, pues con el tiempo sí se deteriora. Claro. Yo a lo que voy es eso, que identifiquen cuándo es una inversión y cuándo no lo es. Si yo no gano, puede ser una mala inversión. Y si yo, por otro lado, gano, pues a lo mejor es una buena inversión. Estamos hablando de bienes inmuebles, de bienes muebles, perdón, y de bienes muebles. Ahora en las bancarias es diferente. Ahorita vamos a ver un ejemplo. La idea es esa, que identifiquen lo que es una inversión. ¿Cuándo es una inversión? Y la siguiente sesión vamos a hablar del ahorro. Me parece que todos tenemos un concepto general de lo que es el ahorro. Inclusive en el módulo número 12, creo que ven algún tema relativo al ahorro. Entonces, ya tienen algún conocimiento previo de lo que es esto. Ahora, a lo que voy es que ustedes identifiquen qué es una inversión, qué es lo que persigue una inversión, cómo se mide una inversión. Existen diferentes, cuando nos encontramos haciendo un análisis de la inversión, obviamente son cálculos matemáticos complejos. Aquí lo único es identificar en cuanto a la inversión bancaria los elementos básicos. No, tampoco es que nos vayamos a otros temas muy complejos, porque existen inclusive conceptos mucho más difíciles de entender, ¿no? Que requieren de un conocimiento todavía mayor. Aquí ustedes identifiquen lo que es una inversión, lo que persigue y vamos a conocer cómo se mide. ¿Y qué hay que considerar antes de elegir la mejor opción? Esto es establecer criterios de economía básica. Vamos a hacer este cuestionario para que ustedes identifiquemos lo que hemos aprendido. Oh, ok, ok, ok.
Ok, vamos a iniciar. La idea con todo esto es que nosotros fortalezcamos lo que sabremos sobre la inversión. Ahorita, ¿qué podemos decir de la inversión? Que ya identificamos qué es una inversión. ¿Cuál es el objetivo de la inversión? Entonces vamos a tratar de fortalecer esto que sabemos. La primera pregunta dice, destinar cierta cantidad de dinero en la compra de algún producto, bien o servicio del cual se espera que al paso de un tiempo reditúe en un beneficio, ¿es un crédito, un ahorro o una inversión? Muy bien, es una inversión. Recuerden que nosotros, como en el caso del vehículo, nosotros destinamos una cantidad de dinero para adquirir un producto. Bueno, en este caso esperamos que con algunas modificaciones que le hagamos y con la venta que hagamos de ese vehículo, obtengamos un beneficio, un rendimiento. Entonces, eso es una inversión. La pregunta número 2. Los siguientes aspectos son los más importantes a considerar antes de realizar una inversión. Monto del crédito, la amortización, la tasa de inflación y el rendimiento. Estos que dijeron monto del crédito, recuerden, el monto del crédito es referente a los créditos. Aquí estamos hablando de la inversión, que es otro concepto de economía. Por lo que en la inversión existe una tasa de inflación que hay que considerar y la tasa de rendimiento o rendimiento, que son aspectos que hay que considerar. Voy a elegir aquella inversión que me dé un mayor rendimiento, definitivamente. Entonces, tengo que considerar ese concepto dentro de mis elecciones. La pregunta número 3. Es el resultado que indica la productividad sobre lo que se ha invertido y su relación con lo que cuesta y su utilidad. Es el crédito, el rendimiento o la inflación. Es decir, cuando yo invierto y obtengo una ganancia, la relación que existe entre lo que invierto y la ganancia que obtengo. Ese es el rendimiento. Se llama rendimiento. Lo que yo gano es el rendimiento. Recuerden, todos estos conceptos yo los tomo de los recursos de la semana. Pedro invierte en un pagaré bancario que da 6% de interés anual y la inflación esperada anual es del 8%. Pedro entonces gana 2%, pierde 2% o gana un 6%. Pedro pierde un 2%. ¿Qué es la inflación? A ver, ¿alguien te ha tenido oportunidad o quiere comentar algo sobre lo que es la inflación para que podamos entender esta parte y por qué es un concepto importante que hay que conocer para elegir la mejor opción? Imaginémonos que hoy Basilia, Bueno, creo que la inflación sí, son los impuestos que uno paga al gobierno. Eh, es que sí
Me quedé confundida y le puse perder, pero no, en realidad está ganando. Es perder, está perdiendo. ¿Así? Fíjate, la inflación, como nos dice aquí Uciel, es el aumento de los precios en los bienes y servicios. Imagínate tú que hoy tienes 100 pesos, ¿ok? Y con esos 100 pesos vas a la tienda y te compras 4 latas de leche, por ejemplo, ¿no? Pasa un año y vas con esos mismos 100 pesos a comprar. ¿Consideras que vas a comprar las mismas 4 latas de leche que adquiriste hace un año? Definitivamente no, ¿Por qué? porque la tasa de inflación aumenta, suben los costos. De Suben hecho, los costos. A lo mejor si está antes comprabas 4, ahora solo vas a poder adquirir 3. ujú, Tu dinero perdió su valor. Es decir, con los mismos 100 pesos no puedes comprar lo mismo. Entonces, tu dinero va perdiendo su valor. Y esto es importante considerarlo porque la inflación se mide mediante un porcentaje. ¿Cuánto perdió de valor tu dinero durante el ejercicio 2024, por ejemplo? 4%. Es decir, ujú. cualquier ahorro que tenías perdió su valor 4%. No sé si vamos comprendiendo un poquito este punto. Eh, Voy a regresarme aquí. Entonces, ah, si Pedro invierte en un pagaré bancario que le da 6% de interés, pero resulta que la inflación es del 8%, o sea, el dinero va a perder su valor 8% y él solo va a alcanzar a recuperar 6%, ¿está perdiendo o está ganando? Tú por el simple paso del tiempo vas a perder 8% porque no vas a poder comprar lo mismo con 100 pesos hoy que en un año. Tu dinero va a depreciarse 8%, pero si lo inviertes vas a alcanzar a recuperar 6%. ¿Por qué? Por el rendimiento que te da esa inversión. ¿Cuál es el resultado? ¿Ganas 6%, pierdes 2% o ganas 2%? Se pierde el 2%, muy bien, se pierde el 2% porque mi dinero va a perder 8% y yo solo voy a alcanzar a recuperar un 6%. ¿Sí, Basilia? Ok, entonces quiere decir que si estuve bien en mi respuesta. Es que sí le puse perder porque bueno, es que sí lo consideré. Ando un poco confundida con eso de la inflación e impuestos y todo eso, pero ah, a lo que estoy entendiendo, entonces sí fue algo correcto. Sí, fue algo Sí. correcto. Tú perdiste Ah, 2%. ok. Perdiste Ok. 8% y alcanzaste a recuperar 6%. Aún así te faltó Un un dos dos por por ciento ciento para mí. que perdiste. Ah, ok. La inflación es el incremento de los precios. Pasa el tiempo y los precios suben. Eso se llama inflación. Los impuestos es cuando el gobierno te dice, bueno, de tu inversión, ahorita vamos a ver un ejemplo. Tú ganaste 100 pesos, me debes 20 pesos. El gobierno te va a cobrar por la ganancia que tuviste. Esos son los impuestos. En la inflación, únicamente, pues, por diferentes circunstancias, van incrementando de precio los productos. Lo que va pasando es que tu dinero va perdiendo su valor porque no puedes comprar lo mismo en un año que al año siguiente, porque ya todo habrá modificado, ya todo habrá cambiado. Eh, no sé, bueno, Bueno, sí. son tres conceptos distintos. El rendimiento, que es lo que yo gano. La inflación es lo que pierdo porque los precios se incrementan. Y el impuesto es lo que me cobra el gobierno.
por tener algo, una inversión, una empresa. El gobierno siempre cobra una parte de lo que yo gane. Bueno, esperamos que ahorita que concluyamos podamos, en conclusión, ¿qué podemos decir de la inversión? Que es destinar cierta cantidad de dinero en la compra de algún producto, bien o servicio para que nos dé un rendimiento, ¿no? Pero ese rendimiento, pues siempre tiene que ser mayor ¿a qué? A lo que invertimos. A lo que invertimos y también a la inflación, como vimos en el ejemplo, ¿no? Ujú. Es Ah, necesario, aquí fíjense, es necesario considerar aspectos como los ingresos, los egresos, metas u objetivos, los impuestos, las ganancias, el rendimiento y la tasa de inflación, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué es importante considerarlo? Porque si bien el rendimiento que nos va a dar la inversión es uno, puede verse disminuido por varias de estas cosas. Por ejemplo, los impuestos, si ganamos 100 pesos y el gobierno me dice, me tienes que dar 20, ya no voy a recibir los 100, ya nada más voy a recibir 80. Pero además, la inflación me dice, bueno, este año de esos 80 que ganaste, tu dinero va a perder 60 pesos su valor. Pues ya nada más, si bien recibo los 80, pero el dinero va a perder su valor en 60, nada más me van a quedar 20 pesos. eh, Ahora sí que de rendimiento real. Y la inversión puede ser bancaria, como ya vimos, o en bienes muebles o inmuebles. Vamos a hacer este ejemplo para ver si lo podemos clarificar un poquito más. Imagínense que Juan ahorra durante 2022 la cantidad de 23,000 pesos y quiere saber dónde le conviene dejarlos por todo el 2023. Es decir, ustedes ya ahorraron 23,000 pesos, o en este caso, Juan, ¿les conviene a ustedes dejarlos ahí asentados, guardarlos bajo el colchón? ¿Qué creen? ¿Les conviene? porque se Basilia, devalúa. se devalúan. A ver, Basilia, ¿quieres comentar algo? pues yo creo que le conviene meterlo a alguna institución bancaria donde le genere intereses, ¿no? Claro, sería lo mejor, porque como dijo, creo que Suciel, si lo dejo allá sentado, por el simple paso del tiempo, esos 23,000 pesos van a perder su valor. Lo que yo puedo comprar hoy no va a ser lo mismo que voy a poder comprar en un año. Entonces no me conviene dejarlos nada más allá. Entonces, ahora, ya vimos que no me conviene dejarlos allá. Tengo dos opciones. Una cuenta bancaria de ahorros que me ofrece una tasa de rendimiento del 2% anual o en CETES que me ofrece el 10,20% anual. ¿Puedo ahí hacerle alguna recomendación a Juan? Sí, ¿Qué le puedo decir a Juan? Basilia, que lo meta en CETES, ¿por qué? porque le ofrece mayor tasa de rendimiento anual y o Claro, sea, lo que genera mucho más ganancias de las que la otra opción le ofrece. muy bien. Ya entonces identificamos qué elemento es el que hay que tomar en consideración. La tasa de rendimiento. Mientras más tasa de rendimiento, mayor rendimiento. Entonces, si ven que vamos identificando algunos criterios y los vamos comparando, aún sin hacer algún cálculo matemático, porque con analizar la situación que se me está presentando, yo ya puedo identificar en cuál puedo invertir, ¿no? Cuál sí y cuál no. Ahora, ¿cuánto voy a obtener? Esa pregunta ya es diferente, porque ya requiero entonces de un procedimiento matemático para poder determinar cuánto es lo que voy a invertir. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? CETES. ¿Por qué? Porque me ofrece una mayor tasa de rendimiento, lo que se traduce en ¿qué? Pues un mayor rendimiento. ¿Cuánto es lo que obtendría?
Fíjense que estamos utilizando aquí en CETES. Esta es la página de CETES. Realmente aquí, pues es una página administrada por el gobierno federal, en donde uno puede invertir desde 100 pesos y con una cuenta bancaria. Y aquí, por ejemplo, aparecen los rendimientos. Imagínense, ¿cuánto me da CETES a un mes? Con esta información que tienen acá. Aquí tenemos información. ¿Cuánto me da CETES a un mes? Aquí, fíjense, CETES a un mes me da el 9.37%. Aquí tengo las tasas de rendimiento y es importante identificarlas para yo elegir. Ahora, si se dan cuenta, también es importante el plazo. Es otro de los elementos de la inversión. Mientras más tiempo está una inversión, pues me da más rendimiento porque más tiempo está invertida. Entonces, aquí en CETES tengo una calculadora para poder evaluar. Ahorita nos va a dar otra tasa de rendimiento. Selecciono un plazo, un año. Calcular. Fíjense qué rápido obtuvimos los resultados del procedimiento matemático. Es decir, muchas de las operaciones que nosotros efectuamos para poder determinar, las podemos delegar a simuladores, a calculadoras especializadas. ¿Y cuál es la parte entonces que nos queda si ya nosotros no tenemos que calcular? Analizar, elegir las mejores opciones. Es la parte importante, la que ninguna máquina va a hacer. Analizar, concluir, pensar, estudiar. Eso ninguna máquina lo va a hacer, únicamente lo podemos hacer nosotros. Entonces, esa parte es la que yo les invito a fortalecer, el análisis. Ahí ninguna máquina les va a ganar. Pues, las operaciones, pues sí, porque las máquinas, precisamente esa es su fortaleza, que pueden desarrollar muchas operaciones matemáticas y pues obviamente nosotros no, pero lo podemos aprovechar lo que ellas hacen para nosotros efectuar nuestro análisis. Entonces aquí si yo invierto 23,000, fíjense, ¿cuál es la tasa de rendimiento que tengo aquí en CETES? Ver, ¿alguien? Vamos a analizar esta situación. Pues según acá es el 9.73%. Bueno, aquí es que cuando No, los el, CETES el tienen, 9.31, ¿no? claro, aquí lo dice CETES. Ajá, Lo, 9.31. lo que pasa es que cuando yo voy a comprar CETES, los CETES tienen un valor, hagan de cuenta que el CETE vale como 2.50 pesos, ¿no? Entonces, lo que yo alcance a comprar, me dice, pues con lo que tú tienes te alcanza a comprar estos títulos y te queda un cambio. Esos no puedes comprar un CETES porque son más caros, pero te voy a vender estos, ¿no? Y por eso a veces aparecen estos dos. En este caso me alcanzó perfecto para estos títulos de CETE y ninguno de estos. Entonces, mi tasa de rendimiento es esta, 9.31%. Con esa tasa de rendimiento, ¿cuál es el interés que voy a obtener o el rendimiento que voy a obtener? Exacto, aquí está. Con este interés, con esta tasa de rendimiento, yo voy a obtener 2,170 pesos. Pero ¿qué creen? ¿Se acuerdan que como mencionaba acá es la conclusión dice, es necesario considerar aspectos como los impuestos? ¿Por qué? Porque los impuestos, si yo debí recibir 2,170, me dice el gobierno, no, espérate, de eso que tú ganaste, me vas a dar 115 pesos. Entonces, ¿voy a recibir los 2,170 o no?
No, porque el gobierno me está quitando una parte, me dice, no te vas a llevar eso, me tienes que dar una parte como impuesto. Bueno, se le paga, ¿no? Entonces, regresando a las preguntas, ¿cuánto es lo que obtendría? Obtendría 2.170 menos los 115 de impuestos, los 2.055 pesos. Obtendría 2.055.95, porque aún cuando obtuve este rendimiento, me quitaron esto por los impuestos. Esa es la diferencia de los impuestos. Ahora vamos a ver algo más. Aquí vamos a ir contestando. CETES, porque me ofrece una tasa de rendimiento. Voy a colocarle nada más así, ¿no? Superior al 2% de la cuenta de ahorro. ¿Cuánto es lo que obtendría? Obtendría 2.055.95 de rendimiento neto. Imagínense, considerando una inflación del 3%, ¿qué impacto tendría en el rendimiento? O sea, mi rendimiento es de 2.170, pero mi dinero va a perder su valor un 3%. ¿Me afecta o no me afecta? Sí, ¿Por qué? ICR, ¿qué significa? Impuesto sobre la renta. porque perdería parte de sus ganancias. Imagínate que yo invierto, 2023, invierto los 23.000 pesos. Al terminar el año, mi dinero habrá perdido su valor, ¿no es cierto? Habrá perdido su valor en un 4%, pero yo habré obtenido un 9.31%, es decir, todavía Ok, logré no, ganar un poquito sí. más que lo que perdió El su- 5% el sería cinco la, por la ciento. ganancia. A eso se le llama rendimiento real. Es un concepto que no vimos aquí en el módulo, pero así se llama rendimiento real, es decir, es realmente lo que yo gané. Porque si se dan cuenta, una cosa es lo que dice acá, pero esto le afecta el impuesto y le afecta la inflación. Al final del año, lo real que yo obtuve fue un rendimiento como de 5 y algo, ¿no? Entonces, si vemos que hay cosas, o sea, el rendimiento es importante considerarlo. Mientras más alto, mejor. Pero hay cosas que se van presentando como los impuestos, como la inflación, que van disminuyendo el monto de la inversión. Y todo eso hay que considerarlo para elegir las mejores opciones. ¿Qué me conviene entonces? Siempre una inversión superior a la inflación. No sé si hay alguna duda, si les parece muy complicado. Afortunadamente en los ejercicios no vamos a considerar la inflación, únicamente el rendimiento. Pero sí es importante conocer cómo funciona un poquito más a fondo lo que es una inversión. Basilia, Ok, sí ando media confundida con respecto al tema de inflación, pérdida, incremento y eso, pero creo que me está aclarando un poco más las dudas, ¿no? En ese sentido. Del... Tenía otro concepto de que, pues, cuando uno le recortan, ¿le recortan? Sí. ajá, es como que pierdes, ¿no? Jamás me imaginé, o sea, no pensé en el porcentaje, o sea, si tienes un 9 y te recortan un 4, o sea, para mí era pérdida, no ganancia, o sea, así como lo explicó usted, pues, aunque te quiten, tienes aún un margen de ganancia. Sí, es correcto.
Y para mí eso, para mí, si te quitan es pérdida, no ganas. Ajá, sí. Sí, entiendo tu punto, pero aún así estás ganando. Cuando hablamos de inversiones, comúnmente hay que buscar, porque los bancos muchas veces nos dicen, te ofrecemos una inversión, una tasa del 4%, te dicen, ¿no? Híjoles, uno lo ve atractivo porque al final de cuentas es un rendimiento, pero si uno lo compara con el valor de la inflación, por ejemplo, que, bueno, el año pasado fue del 4%, decimos, bueno, entonces al final de cuentas, con esa inversión no voy a ganar. Mi rendimiento al final del año va a ser cero. Es como si tú tuvieras 23,000 pesos y al final del año, por el simple paso del tiempo, resulta que nada más te quedan 21,000 pesos. ¿Ganaste o perdiste? Perdiste 2,000 pesos solamente por el paso del tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando de que aun cuando tienes los 23,000, con esos 23,000 es como si solo tuvieras 21,000 pesos, porque todo ya subió de precio. Entonces ya no te alcanzan para comprar lo mismo. Entonces, por eso conviene meter tu dinero en una cuenta de inversión que te ayuda a sortear ese efecto de la inflación a través de un rendimiento. Que te diga, bueno, este año la tasa de inflación es del 4%, pero lo voy a invertir en CETES que me ofrecen 9%. Es decir, al final del año todavía voy a ganar, mi dinero no va a perder su valor en 4%. Todavía se va a mantener un poquito arriba de la inflación, en un 5%. Es decir, en vez de 23,000 pesos, a lo mejor logré tener 23,000 con 100 pesos, 23,100 pesos. Ah, bueno, sí hubo una pequeña ganancia, aún considerando la inflación. No sé si es un tema muy complejo, pero básicamente tratamos de identificar esto, el rendimiento que siempre sea superior a la inflación y la inflación que es esa pérdida de valor que sufre mi dinero y que tengo que compensarla de alguna forma. Exactamente, Asael. Si la tasa de inversión es del 9% y la inflación es del tiempo del 3%, es una buena inversión porque al final de cuentas es mayor la tasa de rendimiento que la tasa de inflación. Así, si tengo una tasa de inflación del 5% y mi tasa de rendimiento es del 3%, no es una buena inversión. Y esto ustedes lo pueden ver en algunas noticias. Yo les sugiero que den de alta algunas cuentas allá en su Facebook que hable sobre algunas noticias sobre la inflación, sobre los intereses en los rendimientos. A lo mejor al principio les va a costar un poquito de trabajo entenderlo, pero luego cuando vayan asimilando mejor los conceptos, van a poder identificar con claridad de qué trata la nota. Me parece que sí es algo que debo agregar aquí para que todos podamos comprender, pero bueno. No sé si hay alguna duda. Afortunadamente en las actividades no vamos a considerar ese componente inflacionario. Esto es únicamente como para incrementar un poquito más lo que sabemos sobre el tema. Pero sí vamos a identificar el rendimiento, la diferencia entre una inversión bancaria y una en bienes muebles. Es importante también que estudiemos esa parte. ¿Dudas? ¿Comentarios? Tampoco se usan, no, los impuestos no, no, nada más nos lo señala como algo que debemos tomar en consideración y yo pues se los quise poner aquí para que identifiquen. Muchos de los conceptos que vemos ahí a veces no los podemos comprender porque eh, no los hacemos en un ejercicio práctico, ¿no? Pues, y a veces pues, nos cuesta todavía trabajo o confusión estos conceptos, ¿no? Entonces, para que podamos verlo de alguna forma matemáticamente, pues coloqué un ejemplo como ese.
Sí, 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 al principio les puede parecer complicado, pero mm, bueno, analícenlo un poquito más, ¿no? Ahí es donde es importante usar el pensamiento crítico para poder identificar la inflación y la tasa de rendimiento, cómo esto me puede afectar. ¿Ninguna duda para que nos despidamos? Recuerden, hay que identificar lo que es una inversión, cómo se mide, qué elementos son los que hay que tomar en consideración, porque de alguna forma o incrementan el monto de la inversión o lo disminuyen. Entonces hay que tomar en consideración algunos elementos, la inflación, los impuestos, eso es lo que hay que tomar en consideración y tratar de identificar alguna situación en donde de mi vida cotidiana que tenga relación con la inversión. Bueno, entonces, si no hay más por mencionar, que tengan una excelente noche. Les agradezco que a pesar de todo, de las complicaciones de la plataforma, hayan tenido oportunidad de ingresar. Cualquier duda, estaré presente en la plataforma. No duden en compartírmela. Y con mucho gusto la podemos aclarar, la podemos estudiar, la podemos analizar. La idea es que no tengan dudas al momento de realizar sus actividades. Entonces, que tengan una excelente noche y nos vemos el día viernes. Hablaremos sobre el ahorro.